Hola, Hola, buenos días, Diego, ¿cómo estás? hola Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por conectarse, gracias a todos por venir. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a esperar unos segundos mientras se van conectando. Gracias por estar en esta masterclass sobre recaudación de fondos, visión estratégica enfocada en individuos. Estaremos hoy con Diego Rodríguez, quien es un fundraiser con más de 20 años de experiencia, quien ha tenido la posibilidad de liderar diversas campañas de recaudación de fondos para organizaciones a nivel internacional. Y en esta masterclass veremos como todas estas estrategias que desarrollan las diferentes organizaciones a nivel internacional para incrementar sus recursos y diversificar sus ingresos, sobre todo enfocada en la recaudación de fondos de individuos. Si bien las organizaciones sin ánimo de lucro, pues son sin ánimo de lucro, también son sin ánimo de pérdida, y es muy importante que las organizaciones tengan como un pensamiento como empresas sociales, y ahí es donde el fundraising, que al final es el área de recaudación de fondos que se convierte en el área de ventas y de mercadeo de las organizaciones, se fortalezca para que las organizaciones puedan tener más ingresos e impulsar sus diferentes causas. Entonces, bueno, Diego, ya tenemos varias personas aquí, entonces cuando quieras puedes iniciar. Vale, Paula, muchas gracias por la introducción. Y bueno, nada, hoy queremos hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el fundraising, que el fundraising, pues, de una u otra manera, es uno de los elementos más importantes para lograr que una organización, causa, pues nada, ONG o similar, pueda ser sostenible en el tiempo. Y un poco lo que buscamos es que estas organizaciones, pues nada, para que sean sostenibles en el tiempo, pues es necesario que haya fundraising. Y de eso queremos hablarles hoy. Es una disciplina que en nuestros países, en América Latina, todavía no está tan desarrollada, pero cuando vamos a otras regiones del mundo, tipo Europa, en Estados Unidos, cualquier organización, por pequeña que sea, nace con el ADN de es necesario hacer recaudación de fondos para que las organizaciones sean sostenibles. Y bueno, esa es un poquito la intención de hoy. La charla de hoy es introductoria. Existen otros espacios que son más profundos, más en detalle, donde pues vemos como cada una de las cosas que vamos a hablar pues con una profundidad mucho más grande y pues nada, es por eso importante que estén pues ojalá pendientes de nuestras comunicaciones y que ojalá pues hagan parte de la familia Afros. De eso Pablo les hablará al final. Aquí, Bueno, antes de que inicies, Diego, quiero invitarlos a todos a hacer sus preguntas a través del chat, si nos cuentan de qué organización vienen, de qué país están participando, también, pues todas las interacciones súper bienvenidas en el chat. muchas gracias. Sí, también nos gusta mucho eso, que nos cuenten de dónde vienen, etcétera, etcétera, y de qué organización son, de qué país son. Aquí hay personas de varios países, entonces, bueno, de alguna manera que nos acompañen. Listo, bueno, nada, entonces hoy la idea es hablarles de fundraising, pues nos presentamos como tal, somos Sapros, una compañía que hace software de impacto, nos dedicamos a hacer un software que de una u otra manera ayuda a que el proceso de fundraising sea más escalable y más fácil para cualquier organización y bueno, pues por eso estamos aquí hoy para hablarles un poquito de fundraising. Como les decía Paula, hago esto desde hace mucho tiempo, yo comencé a hacer fundraising en el 2001, era una época muy diferente, en esa época lo que hacíamos era mandar cartas, hacíamos como envíos de correos para de una u otra manera, para bueno, bajo esas cartas poder conseguir donaciones y pues nada, he podido acompañar de una u otra forma cómo este mundo se ha transformado, siendo un mundo muy digital hoy y pues también con mucha conciencia de que las formas como se hacen fundraising hoy irán cambiando pues para nuevos paradigmas, pasa todo el tiempo. Y bueno, de una u otra manera, pues he dedicado mi vida a esto, a cómo ayudar a que las organizaciones pues tengan recursos. Y bueno, digamos que dentro del mundo del fundraising hay varios tipos de fundraising. La manera más fácil de dividirlo es fundraising institucional, que es el tipo de fundraising donde yo consigo recursos mediante alianzas, aplicación a grants, organizaciones de segundo piso, cooperación internacional o a veces gobiernos. A eso le llamamos fundraising institucional. Y hay un fundraising que es dedicado a el pedido de ayudas con personas naturales. ¿Cómo yo hago para que personas naturales me apoyen y me puedan, pues nada, como dar una ayuda? Eso se llama fundraising de individuos y de ese es el que vamos a hablar hoy. Nosotros nos especializamos en fundraising de individuos, no somos los expertos en fundraising institucional, nos enfocamos en este fundraising y pues de una u otra manera pues sobre esto lo que hablamos, pero también somos muy conscientes de que ese tipo de fundraising es quizá el más importante porque es el que garantiza una estabilidad financiera de la organización a mediano y largo plazo y que logra que la organización también pues, pueda desarrollarse de manera adecuada. ¿Por qué es importante esto? Bueno, siempre me gusta hacer una reflexión. Esta es una foto real, no es una foto de mentiras, es una foto de alguna manera,
de una niña en Colombia hace, no sé, hace más o menos unos 8 meses, un año, algo así. Y esto lo que muestra es que aún, infelizmente, somos extremadamente necesarios en el mundo. ¿Por qué? Porque las organizaciones son aquellas que cierran los gaps que los gobiernos y instituciones no son capaces de cerrar. Y de alguna manera estamos presentes donde pues nada, hay mayor necesidad en cualquier causa. Hay miles de causas. Hay causas que son, pues nada, pobreza extrema, pero también hay educación, pero también hay conservación, pero también hay cambio climático, también hay inclusión, igualdad, libertad religiosa. Hay muchas causas que existen y realmente las organizaciones son muy importantes porque si no hay organizaciones, nadie va a llegar a estar presente en el momento donde más necesidad hay para que una organización se desarrolle. Por tanto, pues el papel de las organizaciones como tal nunca se puede dejar de lado y no se debe dejar de entender que somos muy importantes. Pero ahí hay algo importante. Eh, digamos que esa importancia que las organizaciones tienen va acompañada con una obligación. ¿Cuál es la obligación? La obligación es, tenemos que ser organizaciones robustas. Si no somos organizaciones robustas, no seremos capaces de atender las necesidades que existen a nivel pues nada, las necesidades que toda organización tiene. Por tanto, es muy importante que, pues nada, nuestras organizaciones sean robustas. Y infelizmente, lo que es la robustez de una organización está atada al dinero. El dinero, si bien que nadie que trabaja en el mundo social trabaja por dinero, yo creo que todos los que estamos aquí, pues en eso nos identificamos, es si estuviéramos en esta vida por dinero, mejor nos dedicamos a trabajar con la corporación, buscamos un trabajo en Coca-Cola, whatever, nos pagan mucho más seguramente y tenemos una vida mucho más sencilla. Todos los que estamos aquí lo hacemos no por poner el dinero como driver principal, sino porque queremos aportar y ayudar a la humanidad. Pero el dinero sí importa. El dinero no se puede dejar de lado en las inversiones relacionadas a las organizaciones. Y de una u otra forma, lo que hemos aprendido a lo largo de mucho tiempo es que organizaciones con más recursos tienen más impacto social. Por tanto, es muy importante que las organizaciones busquen, hablen y se preocupen por el dinero. El dinero es extremadamente importante. ¿Por qué? Pues la principal razón es esa, porque una organización con más recursos tiene más impacto social. Y una organización que quiera tener más ingreso, entonces diversifica sus formas de recaudación, no se queda en una única forma de recaudación. Es muy común, quizá la mayor parte de las organizaciones con las que me encuentro, viven de que hay un programa anual o bimestral o lo que sea que les da ciertos recursos y permite que esos recursos de una u otra manera, pues nada, puedan servir para conseguir financiarse, pero son recursos que vienen a veces de un donante, de dos donantes del gobierno, no son recursos que vengan de una fuente fija y eso hace que de alguna manera, pues nada, las organizaciones sean muy dependientes de unos recursos que son a veces inestables. Por eso nosotros recomendamos mucho que dentro de las diversas formas de recaudación que puede existir en una organización, pues las que decía al inicio, fondos institucional y fondos de individuos, sí o sí se desarrolla por estos individuos, porque va a permitir que tengas una estabilidad mayor y pues esa estabilidad de una u otra manera es lo que estamos promoviendo el día de hoy. Desarrolla una base de individuos para que puedas de alguna manera, pues nada, conseguir donaciones de manera eficiente. Entonces, bueno, antes de empezar a desarrollar más el tema, algo importante, hay una métrica internacional que dice cuánto dinero en una organización debería venir de fundraising institucional, cuánto debería venir de fundraising de individuos. Lo que se dice es que las organizaciones más sanas, que tienen como una evolución más sana a nivel financiero, busquen que al menos el 50% de sus ingresos vengan de donaciones de particulares. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera, si bien se demoran más tiempo en establecerse y conseguirse, son más estables porque es muy poco probable que el 100% de los donantes se vaya de una vez. En cambio, si tengo una dependencia de 2 o 3 donantes grandes al año, que le pasa a la gran parte de personas que yo conozco, firman un contrato por año, cosas así, esos procesos hacen que, pues que nada, que si tú dependes de tan pocas fuentes de ingresos, el día que te falta una, pues puede ser mortal para tu organización. En cambio, si tienes muchas personas, cientos o miles que te hacen una donación recurrente, pues vas a tener una estabilidad financiera mucho más grande. Y eso deberíamos buscar, que menos del 50% del ingreso venga de ahí. Entonces, ¿de dónde hay que partir? Hay que partir de la base de que para poder lograr eso, tienes que trabajar en conseguir una base de datos de personas que genéricamente las llamamos de supporters o gente que se interesa por la causa de tu organización y que de una u otra forma se clasifica de varias maneras. Digamos que estos soportes, ¿cómo se clasifican? De una manera muy básica es como leads, así los llamamos en la industria, aquellos que nunca han hecho una donación. Esta gente nunca ha donado, nunca ha tenido un aporte, nunca han hecho una donación, etcétera, etcétera. Y es como la primera clasificación que existe. La segunda es donantes. Donantes son personas que, pues nada, de alguna manera han hecho aportes, pero son aportes que no son continuos, es decir, ha hecho un aporte, puede ser el día de ayer o hace un año o hace 10,
pero no es una persona que tenga un compromiso constante de donar todo el tiempo. Y están los socios, que son quizá la parte más importante, que hay gente que dice, oye, te voy a hacer un aporte mensual para que a partir de ese aporte mensual, pues tú puedas de alguna manera pues, mantenerte. Esos aportes mensuales varían de país a país, pero digamos que una medida es que hay gente que dona aproximadamente 30 centavos de dólar por día, lo que equivale a que nada, en el mes te donan 10 o 12 dólares y esa es como la base de estos aportes. Eso es como a partir de ahí comenzamos a conseguir de igual manera estos aportes. Entonces, pues nada, es importante que busquemos de alguna manera que estos socios existen, son quizá la parte más importante. De hecho, en una organización pues es muy normal que haya muchos más leads que donantes y muchos más donantes que socios. Los socios son los más escasos, pero a nivel financiero son más importantes. Por tanto, mi organización debería dedicarse a buscar estos socios. Los socios equivalen a donantes recurrentes, personas que hacen un aporte mensual mediante medios electrónicos. Aquí hay una cosa importante. ¿Qué significa mediante medios electrónicos? Mediante un sistema de pago bancarizado, por supuesto, que no implique que el donante debe autorizar su donación todos los meses. Él deja su donación, la activa y pues a partir de eso automáticamente algún sistema bancario le cobra todos los meses su donación. Hay sistemas en algunos países donde, bueno, intentaban mandarle a los meses, todos los meses un recibo para que done un donante, oye, te mando el recibo de este mes, pero eso es poco eficiente. Cuando los sistemas existen, pues solo 2 de cada 10 donantes pagan su donación mensual, en cambio en sistemas electrónicos, 8 de cada 10 hacen su aporte. Por eso es muy importante que sean métodos, pues nada, que sean métodos basados en algo bancario. Y bueno, estas donaciones recurrentes son de libre destinación, significa que no están atadas a un proyecto en particular, sino que están atadas a la causa de la organización. Eso permite que los gestores de las organizaciones puedan usar ese dinero como mejor les convenga en relación a las prioridades de la organización. Cuando yo hago un grant, me dan pues hago algún tipo de contrato para ejecutar algún tipo de servicio, con mucha frecuencia lo que me encuentro es que el dinero que me dan tiene que ser usado específicamente en ese servicio y eso está bien porque ayudas a impactar la causa social, pero si tienes otra necesidad en la organización, como no sé, necesito contratar más personas para comunicaciones o necesito invertir en, no sé, un nuevo proyecto social, whatever, no lo puedes usar. En cambio, las donaciones recurrentes sí, y eso, por eso es que son tan importantes también para la organización, por eso es clave que eso exista. Bueno, ¿qué se dice? Que el 45% de los donantes del mundo están suscritos a un programa de donaciones mensuales, por tanto es importante que entiendan que conseguir donaciones mensuales es posible, es viable hacer este proceso, es muy importante que pues, se tenga como una convicción de que esto se puede desarrollar y pues en ese sentido es importante que se entienda que cuando yo hago un esfuerzo para convencer a alguien de que me done, necesito simplemente dar un paso adicional para decirle, oye, ya me vas a donar, pues dóname mensualmente. Esto pasa y esto funciona, por eso es que esta cifra es tan grande. Luego, ¿qué pasa? Esta estrategia de la que les estoy hablando de por qué no buscamos socios es lo que hacen las grandes organizaciones del mundo que son extremadamente exitosas consiguiendo recursos, son extremadamente exitosas consiguiendo donaciones individuales y pues a ellos se dedican prácticamente a eso. Tengo en mis prioridades ver cómo aumento la cantidad de donantes que me hacen aportes mensuales, de forma que esos aportes mensuales ayuden a que yo tenga, por así decirlo, pues una estabilidad financiera. Y eso en América Latina, para explicarlo bien, es qué ha pasado. En los últimos, no sé, 10 años aproximadamente, han habido muchas organizaciones internacionales que se han venido a la región, ya no solo con una intención de ayudar, siempre han ayudado muchísimo, sino con la intención de recaudar en la región, porque han entendido que América Latina sí es un continente muy viable para que ese tipo de estrategias se desarrollen. Y entonces, hoy en día, muchas de estas organizaciones internacionales recaudan en América Latina y recaudan con muchísimo éxito. No lo hacen con una tasa poco exitosa, con una tasa muy exitosa. Y es importante que ustedes entiendan eso. Esto funciona. Aquí le pongo dos casos, porque por supuesto no puedo dar los nombres por un tema de confidencialidad, pero son organizaciones, una en Colombia recauda, tiene 120.000 socios mensuales, todos los meses pues 120.000 personas hacen un aporte de promedio de $10, pueden hacer cuentas, y en Brasil hay un caso muy interesante, una organización extremadamente exitosa en fundraising que ha llegado inclusive a tener 450.000 donantes mensuales. Entonces, esto funciona, estas son como muestras específicas donde estas organizaciones van a hacer las mismas cosas que les voy a enseñar hoy, solo que en escala. Una vez entendieron que esto funciona, pero lo que han hecho es dedicarse a cómo yo crezco esto. Y aquí hay un mensaje importante. ¿Cuál es el mensaje importante? Es la gente le dona a las causas, la gente no le dona a las marcas. No funciona igual que en el mundo comercial. Aquí la gente lo que hace es que se sensibilice con una causa con la cual se siente identificada y no importa si tu organización es pequeña o grande. Desde que tú lo puedas comunicar de la manera adecuada y puedas pedir de la manera adecuada, la gente te va a apoyar de la misma manera. Entonces, pues nada, existe un poquito eso, ¿vale?
Luego, un tema muy interesante, esto es como de los datos que uno dice, wow, no lo puedo creer, y es, tú tienes en América Latina un nivel de donación recurrente, en algunos casos, el caso de la leche es un caso real de México, o sea, el dato no me lo inventé, lo saqué de uno de nuestros clientes que pues hace campañas con mucha frecuencia en México, y es, la gente, su donación mensual tiende a ser más alta que la donación mensual que se hace en algunos países europeos, por ejemplo, en el caso de España. Alguien diría, pero ¿por qué? Y la explicación es la siguiente, es porque cuando, y esto también lo aprendí en Europa, ya me lo explicaron, es cuando tú vas a pedir una donación de socio o de un aporte mensual a alguien en Europa, es muy probable que esa persona ya le dé a otras organizaciones. Por eso lo que ella hace es su capacidad de donar la divide entre varios players con aquello con los cuales se identifica. En América Latina estamos en un mercado que no está saturado, lo que significa que si tú le pides a alguien, es muy poco probable que esa persona ya le done, y mucho menos mensualmente, a otra organización. Por eso, de alguna manera, tenemos que buscar que la donación pues, sea recurrente y pues, que entendamos que estamos en un momento muy interesante de América Latina, donde esto no está saturado, no está profesionalizado, y los que se metan en esto de cabeza pues lo pueden hacer bien. ¿Vale? Entonces, esto tiene unos economics. Voy a crear estos economics asumiendo que un donante recurrente pues da $15 por mes. Un donante que te da $15 por mes te está dando en el fondo $180 por año. ¿Vale? En Colombia la media es un poquito más baja, son $12, pero pues la realidad, 10, $12, la realidad no huye mucho de eso. Entonces, si un donante te da $15 por mes, te está dando $180 por año. Si tienes 10 donantes de estos, estás hablando de $1,800 por año. No es mucho dinero, ya es algo, ¿cierto? Pero si tienes 100, estás hablando de $18,000 por año. Estás hablando de que 100 donantes mensuales te están dando $20,000 al año prácticamente, y eso ya al menos te paga la oficina y un par de personas de tu presupuesto. Entonces, es importante que de una u otra forma vean que esto, cuando escala, comienza a tener unas métricas interesantes. Y aquí hay un ejemplo de qué pasa si tengo 1,000 donantes. Que si tienes 1,000 donantes tendrás $180,000 por año de ingreso. ¿Qué pasa? Conozco organizaciones, varias, no una, no son casos aislados, que tienen varias decenas de miles de donantes recurrentes. Es decir, su ingreso principal viene de aquí. Ahora, ¿qué pasa? Lo han construido a lo largo de años, lo han construido a lo largo del tiempo, y es un poco lo que buscamos con ustedes, que de alguna manera ustedes, los que no lo han hecho aún, comiencen, que puedan aprender cómo se hace esto para que ustedes en el largo plazo desarrollen esta capacidad. Entonces, es muy importante que entiendan estos economics y los intenten buscar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Es, oye, voy a buscar mi primer donante. No importa si es mi esposa, mi papá o mi tío. Estoy seguro que si le convenzo, puedo conseguir 10 en mi red natural. Si consigo 10, yo puedo conseguir 50. A partir de la misma estrella que le conté los 10, contársela a los 50. Y si yo llego a 50, ya tengo un sistema para el cual eso se hace. Ahora, ¿cómo lo escalo? ¿Cómo logro que este número aumente significativamente? Y de eso se trata un poquito este ejercicio. Entonces, al inicio estos ingresos son poco significativos. Al inicio, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, tú vas a pagar muy poco dinero, pero con el tiempo esto tiende a crecer muchísimo. Entonces, la idea es, oiga, vamos de alguna forma, ver cómo logramos hacer que esta recurrencia aumente con el tiempo. Entonces, de eso se trata un poquito el ejercicio. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la reflexión? Reflexión es la búsqueda de donantes recurrentes sí puede generar mucho dinero para las organizaciones. No es un ejercicio de corto plazo, es un ejercicio de mediano a largo plazo, y es un ejercicio que, además de ser de mediano a largo plazo, es un ejercicio que, pues nada, le va a dar la mayor estabilidad financiera a la organización, porque a diferencia de fuentes de ingreso basadas en contratos con el gobierno, donaciones de ese estilo, que son muy grandes, pero pues que no son estables, estas son muy estables. Nunca, así hay una crisis económica muy grande, y esto lo he visto en mi vida, o sea, el país entró en recesión, cuando mucho se te retira el 10-15% de la base de donantes, el 85% sigue ahí. Entonces, es importante que entiendan que es muy estable ese ingreso. Si tú como organización cumples tu promesa de valor, das feedback, eres transparente, y pues nada, cumples tu promesa. Tu promesa es ayudar en una causa, pues eso lo debes cumplir. No es una pirámide, no es que yo consiga dinero y no hago nada, no. Tú tienes que conseguir dinero y cumplir tu promesa de valor. Y bueno, ¿qué pasó en el COVID? Pues muchas organizaciones vivían o viven de alguna manera de donaciones grandes, institucionales, y por causa de que vino una crisis económica tremenda, las empresas dicen, no voy a donar más. Las que vivían de ese tipo de donaciones, pues muchas organizaciones se cerraron y se quebraron, y eso pasó en todas partes. En Estados Unidos se pensaba que un tercio de las organizaciones podrían desaparecer. Entonces, pues nada, eso fue lo que pasó. Y al contrario, las que tenían un ingreso basado en recurrencias nunca perdieron dinero, sino que su ingreso continuó estable. Y pues nada, de alguna manera se trata de eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como organización? Buscar crear una comunidad de supporters,
de la cual yo pueda construir una base de socios y a partir de ahí buscar que mi organización sea estable y el negocio estable. Entonces, ok, esto es como la parte teórica. Ahora pasemos un ratico al how, cómo yo hago esto, cómo yo logro que esto de alguna manera se desarrolle. Entonces, pues nada, hay algunos insights antes de empezar. Lo primero es, este ejercicio, para que sea exitoso, debe ser orientado a la construcción de comunidad. Es decir, cómo yo creo una comunidad alrededor de mi causa. Y aquí hago un paréntesis importante. Todas las causas, sin importar la categoría, son capaces de crear una comunidad alrededor de ellas mismas. Si yo soy alguien que trabaja en conservación, trabajo en climate change, yo soy capaz de crear una comunidad de personas alrededor del tema. Si yo trabajo con educación, yo soy capaz de crear una comunidad de personas alrededor del tema. Depende mucho de tu causa, pero tú eres capaz de crear una comunidad alrededor del tema. ¿Cómo se hace? Con marketing digital, con marketing de contenidos, con marketing orientado a que esa generación de comunidad existe. Por eso es un proceso que no es tan inmediato. Lo segundo es, este insight quizá más importante es uno de los mitos más grandes que pues nada, matamos todo el tiempo es, el mito es, este no es un ejercicio de ricos, este no es un ejercicio de personas de los estratos más altos o del nivel adquisitivo más alto. Este es un ejercicio de clases medias y a veces clases medias muy populares, ¿cierto? En Colombia hay una clasificación de ingresos, se va desde el estrato 1 al estrato 6, no debería existir, pero bueno, todavía este país es un poco arcaico y todavía la tienen. Entonces, la gente de estrato 6 es la gente que más ingresos tiene, la gente de estrato 1 es la gente más pobre, más vulnerable, y resulta que en todas las organizaciones que hacen esto, la gente comienza a donar desde el estrato 2, donde el mayor volumen de donantes está en el estrato 3. Por tanto, no piensen que esto es un tema de ricos. No, señores, no lo es. Esto es un tema de gente generosa. Y América Latina es una región muy generosa. Lo que pasa es que la cultura del dar, la cultura de donar y la profesionalización de las organizaciones en este proceso todavía está muy atrasada. Por eso los que saben hacerlo bien, los que son profesionales, recaudan mucho, porque hay un campo muy fértil para esto. La gente es muy generosa. ¿Qué es lo importante? Que encuentres o identifiques personas que se identifiquen con tu causa. La gente te dona por eso, porque alguien vio tu causa, se identifica con ella e invierte en ti como un factor de generación de impacto, ¿vale? Recuerden eso que les acabo de decir. Listo. Venga, necesito un favor. Yo estoy avanzando, todavía no faltan varios slides. Me parece importante que por favor vayan dejando las preguntas que tengan en el chat para al final, pues nada, dedicar algunos minutos a responderlas. Es eso. También me ayuda mucho si nos dicen de qué país vienen y también, aparte de qué país vienen, si nos dicen de qué organizaciones vienen, porque veo que, bueno, algunos nos han contado, etcétera, etcétera, pero sí me gustaría que por favor nos digan de qué organización vienen, ¿vale? Listo. Entonces, bueno, nada. Recuerden que los supporters o followers se dividen entre leads, donantes, etcétera, etcétera. Hay unas categorías adicionales, la de voluntarios y la de influencers. Las dos son muy importantes, no deben dejar de considerarlas. Y bueno, aquí hay algunas cosas adicionales interesantes. Primero, el mundo está completamente digitalizado. Es decir, hoy en día es posible hablar con personas a través de Internet. ¿Y por qué eso es importante? Porque nosotros logramos con esto identificar personas que se identifiquen en mi causa en cualquier parte del mundo, ¿vale? Hoy en día, y esto es otro estudio que realmente no traje los slides para compartirles, pero el interés por donaciones cross-border es altísimo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa es tu causa, dónde estás. Yo quiero ayudar al mundo. De nuevo vuelvo al ejemplo del conservacionismo, no es el único ejemplo, por supuesto que cada categoría tiene ejemplos propios, pero yo quiero que el mundo, de alguna manera, nada, preserve su riqueza ecológica. Y yo puedo ser un donante en Europa que le parece perfectamente pertinente donarle a alguien en Colombia, diciendo, oiga, te quiero donar en Colombia porque creo que en Colombia, pues nada, estás haciendo un trabajo increíble por conservacionismo, entonces te voy a hacer un aporte. Y no importa que esté en Europa. ¿Quién te permite eso? El Internet. Por eso es muy importante que la habilidad de marketing digital se desarrolle. Y aquí uno de los mensajes importantes es, no pretendas que esto te funcione si no dedicas en tu equipo a alguien que haga comunicación y marketing, y sobre todo digital. Tienes que hacerlo de alguna manera, ¿vale? Vale, entonces nada, pues también otra cosa importante es la pandemia nos enseñó a transaccionar digitalmente. Hoy en día es súper importante, de alguna manera, nada, ¿qué? Pues la capacidad digital pues también nos apoya que el proceso sea más fácil. Yo recuerdo que en los primeros ejercicios hace 20 años, pues era un tema de, oye, ¿quieres donar? Tienes que coger, ir al banco, hacer fila, colocar el recibo en un sobre y luego vas al correo, mandas el sobre para saber que donaste. Y la gente lo hacía. Hoy en día hay unas facilidades increíbles, por tanto, pues creo que la pandemia ayudó un poquito a que eso se acelerara un poquito, ¿vale? Listo, entonces, hablando de comunicación, hay tres cosas que tienes que
decir y mencionar muy importantes. ¿Cuáles son las tres cosas? La primera es, tienes que hablar de tu causa. Si tú no hables de tu causa, tú no vas a poder generar conciencia en la persona que te va a ayudar de la importancia de tu causa. Por eso hablar del contexto donde trabajas es muy importante. Lo segundo es, ¿qué es lo que tú haces? Una de las cosas que más me sorprende de las organizaciones es, resulta que hacen muchas cosas, son muy activas, ayudan a unas cosas impresionantes, inventan unas cosas increíbles, pero no las cuentan, ¿cierto? Si tú no cuentas lo que haces, no pretendes que alguien diga, wow, me parece impresionante el esfuerzo que haces, te voy a ayudar. Tienes que contar lo que haces. Si no lo cuentas, no funciona. Y lo tercero es, busca historias, historias de personas, o sea, el storytelling, testimonios humanos de personas que se hayan beneficiado de tu trabajo y que pues esos testimonios son los que hacen que de una u otra forma tú puedas conmover personas. Entonces, son tres cosas que siempre tienes que contar. Pues, por ejemplo, si yo soy una organización dedicada a la educación, voy a dar una frase interesante. Oye, yo te voy a contar cuál es el contexto real de la educación en el mundo donde yo vivo, la ciudad donde yo vivo, el país donde yo vivo, para que la gente entienda la importancia que el tema tiene. Entonces les voy a contar una cifra que a mí me parece escandalosa, y pues la verdad es que es una cifra que yo quisiera no poder decir, pero es una cifra que es real y que debería a todos preocuparnos porque es una cifra que pone en duda el futuro de un país. Y es que, por ejemplo, en el país donde yo estoy actualmente, 46 personas que comienzan la secundaria no la terminan, 46 de cada 100. O sea, casi el 50% de las personas no terminan su secundaria, no hay educación. ¿Cómo pretendes tener futuro en un país que no tiene educación? No hay futuro, así de sencillo. Entonces, ese tipo de contextos lo debes contar, porque eso es lo que permite que la gente diga, wow, esto es muy importante, ¿cierto? Entonces, tienes que trabajar por contar un poco el tema, ¿cierto? Lo otro, por ejemplo, causas de cultura, causas de ese tipo de causas. Oiga, a veces nuestras sociedades, y esto pasa mucho en América Latina en diversos segmentos, son extremadamente ricas a nivel cultural. Tienen una riqueza cultural impresionante, pero esa riqueza cultural que tenemos no la exploramos, no la contamos, no la desarrollamos, etcétera, etcétera. Si no cuentes el contexto, la gente no te va a apoyar. Entonces, es muy importante que ese contexto se hace. Entonces, bueno, estas son como las tres patas del framework del trípode de comunicación que debes aplicar a tu organización para poder comenzar a convencer a las personas de que, oye, ¿sabes qué? Tienes una causa que es interesante y que de pronto la quiere apoyar. Entonces, eso es importante. ¿Qué otra cosa bueno, que tener en cuenta? Entonces, bueno, lo primero es, teniéndose en cuenta, oye, hazte un website que cuente tu historia. Tener un website es muy importante. Ustedes no lo creerán, pero yo tengo, pues nada, que hacemos estudios, etcétera, etcétera. Y 5 de 10 organizaciones que están en una etapa de desarrollo, o sea, están empezando, no tienen website, no tienen su página web, no tienen ninguna página web. A veces nos dice, oye, ¿cuál es tu página web? Y te mandan su página de Facebook. Eso no es una página web. Página web es una página web que tiene un dominio propio, etcétera, etcétera, donde está tu página completa y la necesitas. Por tanto, es un basic para comenzar. Si no tienes tu página web o no inviertes en tu página web, no esperes que haya resultados. Porque la página web es donde ocurre no solamente el ejercicio de marketing para hacerte visible, sino sobre todo el ejercicio transaccional. Tú puedes hacerte visible en redes sociales, pero la gente no transacciona en redes. La gente transacciona aquí en tu página web. Y es en tu página web donde logras que cosas como conseguir un socio ocurra. Por lo tanto, tienes que tener una página web y es importante eso. Luego, pues nada, ten la tecnología básica para que esto ocurra. La tecnología básica es una plataforma que te permita crear no uno, sino N formularios de donación los que necesites, donde esos formularios funcionen a nivel mobile y que aparte de eso permitan recibir recurrencias. Las recurrencias de acuerdo al país varían, hay países donde pues, las recurrencias son solamente tarjeta de crédito, tarjeta de débito, otros países son un poco más complejas, pero digamos que es muy importante que la opción de donar mensualmente pueda existir. Entonces, es como un basic que debes tener y esto debe estar en el home de tu página web. Yo entré a tu página web, tengo que encontrar el formulario puesto ahí de una vez para que sobre eso yo pueda decir, ok, es fácil donar, ¿vale? Listo, que tu formulario funcione en una página que se pueda abrir desde el celular. Cuando uno hace campañas pagas, el 98%, 98, o sea, 100, de 100, 98 personas vienen desde un celular. Por eso la experiencia del teléfono tiene que ser extremadamente amigable. Eso es una de las cosas que hace Afrus, te ayuda como que esos basics los cubras y los pueda resolver. Pues es una de las cosas que intentamos resolver desde nuestra plataforma. Vale, bueno, listo. Luego hablemos de recaudar, ¿vale? A nivel de recaudar, hay que entender lo siguiente, y esta es una de las partes claves que poca gente entiende. El dinero es importante y el dinero es el indicador resultante de cómo te fue una campaña, pero el dinero no es lo más importante en una campaña. Lo más importante es
el donante. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Esta es una campaña completamente inútil, es una campaña real, esa foto la tomé yo, y es una campaña donde yo pido, deme dinero, pero nunca le estoy diciendo quién me está dando el dinero, ¿cierto? Y el saber quién te está dando el dinero es mucho más valioso que el hecho de que alguien te dé un dinero. ¿Por qué? Por una razón muy clara y esto está súper estudiado, hay en mil estudios que promueven esto y es que conseguir una donación futura es mucho más fácil de quien ya te donó una vez, de quien nunca te ha donado. Por tanto, tu trabajo de fundraising, haz de cuenta que se parte en dos. ¿Cómo traigo nuevos donantes? Y sobre todo a los que ya me han donado, ¿cómo les pido más veces o cómo logro que una donación pues, me apoyen todas las veces? Y te darás cuenta que la gente que te apoyó una vez es la gente que te va a apoyar más veces y más veces y más veces. Entonces es importante eso, ¿vale? Entonces las campañas son orientadas no a conseguir dinero, sino a conseguir donantes, porque con los donantes después vas a tener un ingreso futuro, si no, no va a poder hacerlo. Y aquí otra cosa importante, tu organización tiene que hacer campañas. Si tu organización no hace campañas, pues tu organización no se va a desarrollar. Entonces yo mínimo 2 veces por año decido, ok, entro en un momento de campaña. Ayer alguien me decía en un chat, hombre, es que la campaña que me mandaste, y se refería a una página web, la página web no es una campaña, la campaña es una serie de actividades de marketing que tú haces bajo un elemento de comunicación sombrilla que es ¿para qué recaudas o por qué recaudo? Y pues con eso haces cosas para que la gente se entere que estás pidiendo plata y que te puedan apoyar. Entonces, las organizaciones tienen que hacer campañas, mínimo 2 campañas por año, máximo 5, porque pues cada campaña tiene una dificultad de ejecución importante. Pero si no haces campañas, nadie te va a apoyar. Y uno de los principales errores que uno encuentra con mucha frecuencia es, la gente piensa que poniendo el formulario en una página web es suficiente. No, no lo es. Esto necesita trabajar mucho. Entonces ahí es donde se hace importante que las personas entiendan que los que le dedican recursos y tiempo a esto les funciona, los que no, pues no les funciona. Básicamente eso. Las donaciones no vienen solas, ¿vale? Luego, entonces yo hago mi año, organizo dentro de mi año cuáles campañas voy a hacer, en qué fechas del año, y así ya tengo una planeación mínima de cuándo voy a estar pidiendo dinero. Aquí hay una necesidad que surge y es, necesito poner a alguien de mi equipo que sea responsable por la ejecución de esas campañas. Si no, no pasa, ¿cierto? Y aquí, pues, con mucha frecuencia nos encontramos a los directores de orquesta. El director de orquesta cuida de la obra social, maneja la junta directiva, consigue recursos, no sé qué. Oiga, esas personas son muy valiosas, pero a veces necesitan ayuda, porque esto del fundraising es igualito, y este es uno de los mensajes también más importantes de esta charla, es el tema del fundraising es igualito a lo que en una empresa comercial equivale al departamento de ventas, ¿cierto? Si una empresa no tiene un departamento de ventas, tu empresa no va a crecer y no se va a desarrollar. Si una organización social no tiene un equipo de fundraising de al menos una persona, no va a crecer y no se va a desarrollar. Es el mismo paralelo. ¿Qué le pasa a una empresa que no tiene un equipo de ventas? Pues algún día se va a cerrar y va a quebrar porque pues si no vendes no se desarrolla. Las empresas no se desarrollan al nivel de ingresos, sino un esfuerzo importante a nivel comercial. Y lo mismo pasa a nivel de fundraising. Si tú no tienes un equipo de fundraising, pues no se va a desarrollar. Entonces, eso es importante. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Cada campaña que es un ejercicio de 2 cosas. ¿Cómo le pides plata a gente que nunca te ha visto? O sea, te haces visible, quiero hacer visible mi causa. Y el segundo ejercicio es cómo yo le digo a la gente, ¿cierto? Que de una u otra manera ya me ha donado, que me done de nuevo. Oye, este mes estoy pidiendo para tal cosa, ¿me apoyas? Entonces, esa es como la parte básica de hacer campañas, que tú vas a cumplir esos 2 ejercicios. Y aquí uno se dirá, bueno, ¿y cómo sé cuánto me van a donar? Entonces, al inicio es muy difícil para decir eso. La gente no, o sea, es muy complicado que una organización diga o haga un forecast de cuánto vas a donar. Por eso yo he visto algunos ejercicios que me producen risa, que es como el director de la organización le dice al de fundraising, hágame una proyección financiera de cuánta plata me va a traer. Pues no se sabe. No se sabe porque depende de cuánta expertise tienes en desarrollar campañas, si sabes o no hacerlo. Hay muchas cosas que entran en juego. Entonces, no puedes de una u otra manera llegar y decir, hombre, yo voy a garantizar tal ingreso. Tienes que hacer un ejercicio de aprender y aquí hay un factor muy importante, entender que la visibilidad que le logres dar a tu campaña está atada directamente a cuánta gente te dona. Entonces, es importante que pues eso, de alguna manera, pues, se aprenda, ¿vale? Entonces, ¿cómo veo yo visible mi campaña? Hay, obviamente, ejercicios donde yo invierto en publicidad pagando, pero casi ninguna organización tiene plata para eso, o pocas lo tienen. Lo ideal es que lleguen al punto en el cual puedan invertir. Pero mientras que logras tener esos recursos, pues hay muchas cosas que puedes hacer. Puedes hacer eventos, usar tu red natural, conseguir influencers, hacer una estrategia de PR,
hacer un poco lo que a nivel de marketing se conoce como marketing de guerrilla, solo que orientado al fundraising, que es qué tipo de acciones o actividades puedo hacer para hacerme visible. Y esto se vale desde hacer una cena con voluntarios de ahí para arriba, que eso es, o sea, cualquiera puede hacer una cena con voluntarios. ¿Sí? Ese es como el primer ejercicio. Y a nivel de donantes existentes, pues nada, es entre más vieja es mi base de datos y más donantes tengo, más dinero yo voy a recaudar, si lo hago bien, por supuesto. Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Qué quiere decir eso? Que al inicio es posible que tu primera campaña sea pequeña, normal, estás aprendiendo, no lo has desarrollado todavía como una habilidad. Entonces, cuando comienzas, no puedes decir, oiga, no conseguí $1 millón, esto no sirve, cancelo esto, me voy. No, despacio, espérese. Hay un proceso natural que requiere una evolución. Entonces, es normal que entre más personas te escuchen, más te donan, pues por eso el ejercicio de reach es importante y buscar visibilidad es importante, ¿vale? Luego, otro ejercicio importante es cuáles son los pasos para organizaciones pequeñas, cuáles son los pasos a través de los cuales, pues nada, yo comienzo a desarrollar, por así decirlo, las organizaciones. Es, oiga, primero, entienda que todos tenemos una red natural, es la familia, los amigos que me rodean, ¿cierto? Y ese es el primer eslabón o círculo donde yo debo conseguir apoyo. ¿Por qué? Porque es el más fácil de conseguir y te comienza a mover la rueda, ¿cierto? Pero también hay que entender que cada persona cercana a ti tiene una red natural, ¿cierto? Hay una estadística, creo que esa estadística ya está vieja, porque creo que ese número ya aumentó. Esa estadística dice, oiga, en promedio, 200 personas están en el WhatsApp de cada persona. ¿Qué pasa si yo convenzo a mis amigos de que a todas las personas de su WhatsApp le manden un mensaje diciéndole, por favor me apoyas, por favor me ayudas? Entonces, se trata un poco de buscar ese tipo de sensibilidad entre los que me apoyan y a partir de ahí comienzas a crecer. Obviamente, este no es el ejercicio que hacen las grandes organizaciones o las que están más avanzadas. Hay un proceso muy agresivo de buscar apoyos, pero este es un buen ejercicio que de una u otra manera, pues nada, comienza a funcionar. ¿Qué les mando a los de mi WhatsApp? Un video, el link para que donen. Recuérdense las tres cosas: contexto, qué hace tu organización e historias. Siempre usen ese triple, nunca se olviden de eso, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues oiga, hay cosas muy sencillas como puedo hacer cenas, eventos, subastas. Ninguna de estas cosas requiere inversión en publicidad o plata. Estos son ejercicios que se hacen con cero presupuesto y lo que requieren es liderazgo, ¿cierto? Si alguien dice, no, eso no se puede, pues le falta liderazgo, porque yo he visto gente, y esto lo digo desde experiencias absolutamente reales y cercanas, es personas que dicen, tengo una causa importante para recaudar, voy a hacer un ejercicio de recaudar, y estas personas logran en cosa de semanas conseguir un buen ingreso porque tienen liderazgo y decir, listo, me voy a poner, proponer tal evento, tal cosa, y lo logran. Nada de esto requiere plata. Esto requiere liderazgo. No es un tema de presupuesto, es un tema de berraquera, como dicen en Colombia. Vamos a sacar esto adelante, ¿vale? Ejemplos extremos, yo vi montar una campaña que fue de carácter nacional y que fue récord en recaudación, una campaña que en nada, en cosa de un mes había recogido más o menos $500,000, un poquito menos, 400,000 dólares, montada en un mes. ¿Por qué? Porque quien estaba detrás tenía mucho liderazgo, fue capaz de, listo, vamos a lograr esto. ¿Vale? Entonces, sí hay temas que no requieren presupuesto, requieren liderazgo y las organizaciones deberían entender que, pues nada, esto se puede lograr porque otros lo logran. No hay un por qué uno sí y otros no. Todo tiene que ver con el liderazgo que le imprimas a la organización. Y pues esto suena un poco duro, pero la verdad, si tú eres un buen líder, lo logras. Entonces puedes hacer eventos deportivos, sociales, el tema de los eventos deportivos es muy común, puedes hacer subastas, aquí hay dos ejemplos de subastas, una pues que está out of reach, nadie va a lograr una camiseta de Cristiano para subastarla, pues se puede buscar gente local conocida que te apoye en subastas, artistas, por ejemplo, eso es un lugar donde puede funcionar mucho. El uso de influencers es muy importante, creo que hay una posibilidad interesante de desarrollo, buscar influencers. El uso de voluntarios también, los voluntarios son muy importantes. De pronto, el voluntario no te da dinero, pero te da algo más valioso, te da tiempo. Con un equipo bueno de voluntarios motivado, tú eres capaz de desarrollar actividades que permitan que tú puedas desarrollar recursos, desarrollar una fundraising de manera exitosa. ¿Quién te organiza la cena? Los voluntarios. ¿Quién invita o quién se encarga de vender las boletas de la cena? Los voluntarios. Por eso los voluntarios son extremadamente importantes. Yo he visto voluntarios formando un contact center, teniendo 20 personas dedicadas a recibir llamadas y con eso recaudar la fortuna, no se imaginan cuánto. Y todo eso, pues a partir de un muy buen manejo voluntario, donde siempre vas a encontrar gente que te quiera donar dinero. Luego, las empresas. Buscar acceso a empresas. No porque la empresa te dé un cheque, por supuesto que debes buscar un cheque. Oiga, empresa, me apoya, hagamos algún acuerdo, alguna cosa en conjunto a través de responsabilidad social corporativa. Pero aparte de eso, las empresas son una gran tribuna. Tú en las empresas le puedes hablar a las
en personas que trabajan en esa empresa y a partir de ese ejercicio conseguir que te apoyen. Y hay muchas formas de hacerlo. Entonces, buscar las empresas es también importante. ¿De dónde salen las empresas? Les parecerá curioso, pero de tus donantes. Tus donantes trabajan en muchas empresas y cuando identificas dónde trabaja la persona le puedes pedir, oye, ¿me ayudas a llegar a tu empresa? Y es la forma más eficiente en la cual tú logras abrir esos espacios. Entonces, esas cosas que acabo de mencionar son como el basic level de cómo recaudar. Es decir, es como las cosas que si yo no tengo dinero, ¿qué haría? Pues hazte una cena, o busca a la gente de WhatsApp, lanza una campaña, búscate un influencer, haz una cena de pie, haz lo que sea que llame la atención. Listo, ahora hay otro nivel que es diferente y es el nivel en el cual yo hago inversión en publicidad. Esto es interesante porque, digamos, las campañas digitales, hay dos tipos de campañas digitales, las que son orgánicas, yo me voy a social media y pauto y, en fin, publico. Depende del tamaño de tu audiencia y hay que entender que cuando uno publica orgánicamente en una red social, uno no tiene control sobre el alcance y sobre la cantidad de tráfico que uno puede generar a su página web. Generalmente las campañas digitales son un problema de tráfico de cuántas personas llegan a mi página web. Dependiendo de la cantidad de gente que llega a mi página web, yo puedo calcular o entender cuánta gente me va a donar. Por eso es que las campañas orgánicas no siempre son exitosas o casi nunca son exitosas. Yo he acompañado campañas donde Shakira hace un tweet y lanza la campaña, hola, quiero que me apoyen en esta causa, y las donaciones son súper bajitas. Alguien diría, ¿qué falló? Si era Shakira y la causa era fuerte y la marca era conocida. Pues falla ninguna de las tres cosas. Lo que pasa es que las campañas orgánicas son muy difíciles de lograr, salvo que se viralicen, y nunca la viralización la puedes predecir. Entonces, las campañas digitales tienen dos ejes. Lo que yo hago a nivel orgánico, que no puedes predecir sus resultados, y lo que yo hago a nivel pago, donde sí puedes predecir los resultados y pues hay como obviamente una orientación mucho más profesional, pero donde si yo logro eh, masterizar cómo se hacen, si yo logro aprender, si yo logro dominar ese área de conocimiento, yo puedo lograr que mi organización genere una máquina de hacer donantes y por ende de aumentar mis ingresos. Y es a eso a donde yo los quiero llevar, a que ustedes aprendan a hacer eso. Alguien dirá, eso no funciona. Sí, sí, eso sí funciona. Yo lo veo todos los días funcionando en América Latina con unos resultados impresionantes, donde la única diferencia está en los que creyeron en esto y se aventuraron a aprender y a desarrollarlo, y a los que les parece difícil y ni siquiera comienzan. Esa es un poco la diferencia, ¿vale? Entonces, las campañas digitales, recuerden, hay dos, orgánicas, pagas. La diferencia está que en las orgánicas no puedes predecir cuánta gente te visita, las pagas sí. Dependiendo del dinero que te inviertas, pues sabes cuánta gente viene a tu página web y a partir de eso, pues puedes como predecir cuánta gente te va a hablar, ¿vale? Entonces, hay un framework para planear las campañas. Es como una forma de organizarlas. Entonces, digamos que cuando uno va a hacer una campaña, hay tres audiencias que uno debe buscar. La audiencia paga, que es cuando yo invierto en publicidad, no todas las organizaciones lo pueden hacer. Hay otro framework que es la audiencia de gente que tú tienes en tu base de datos, o está en tus redes sociales, o te sigue, o tu página web, o está en el WhatsApp de tu comunidad, los WhatsApps que tengas de todo el mundo, que eso es aquellas personas que les puedes llegar sin pagar en publicidad. Y hay otra audiencia, que es la audiencia que tú ganas mediante viralización, que es donde yo busco influencers, busco salir en la prensa, busco que me den visibilidad, busco cualquier cosa que me haga visible, donde sin necesariamente invertir en publicidad, logro que mucha gente me vea. Entonces, es dividirlo en tres canales, en la forma adecuada en la cual yo planeo una campaña. Las tres cosas son necesarias. Y hay que entender que las campañas son ejercicios offline y online, ambas cosas combinadas, ambas cosas se deben ejecutar. Vale, la campaña no es poner en redes sociales, la campaña no es hacer una semana, la campaña es hacer todo el tiempo. Entonces, es una parte importante. La segunda es, ojalá que cada campaña, porque cada campaña tiene un tema diferente y un objetivo diferente, tenga su propia landing page. ¿Por qué? Porque yo entro al website y está en el home el tema de pedir, pero una cosa es que yo entro al website y yo vea la historia de mi organización, que estoy haciendo, y otra cosa es que yo tenga una causa específica, que es lo que yo hago en una campaña. En esta ocasión pido dinero para tal cosa, y yo en una landing page o en una página dedicada a la campaña, eso es lo que significa una landing page, puedo contar la historia y los argumentos de por qué es importante esto. No pretendan que alguien les dé dinero si tú no das toda la información del por qué dar dinero. Por eso es que la landing page es importante. Entonces, cada campaña debe tener su propia landing page. En eso Afros también te ayuda. Afros te permite que tú crees landing page sin necesidad de tener un desarrollador o gente de IT. Y pues eso es una de las como soluciones que intentamos dar desde Afros. Entonces, nada, digamos que esa es la parte. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de cómo hacer una campaña a nivel de social media. Cuando yo uso social media, es importante dos cosas en particular. Uno, la frecuencia que sea alta. Si yo no hago contenido, no subo videos, no pongo fotos, ¿fotos de qué? De nuevo repito, el contexto donde trabajas, lo que tú haces y los testimonios.
en social media no tengo una frecuencia alta, pues obviamente la campaña no va a funcionar. Si pongo un post en un mes, pues no esperes que haya resultados, no pasa, no funciona, nada que hacer. Cualquier cosa que yo ponga en social media debe idealmente tener un clic. Esa es una desventaja muy grande en plataformas como por ejemplo Instagram. Instagram no te deja poner un clic en las publicaciones, te deja poner un clic en los stories, pero son efímeros, se acaban a los 24 horas, se desaparecen. Entonces hay que entender un poco cómo funciona social media bien para no poner todas las esperanzas en social media. De hecho, es de las cosas que menos funciona para reclutar. Y es bueno que usted lo tenga claro, porque muchas veces se dicen, no, yo me meto a social media y lo logro. Lo logras hacer es un duro. No pienses que el ejercicio te va a funcionar siempre ni que lo puedes repetir, ¿vale? El email marketing es súper importante. Bueno, perdón, otra cosa que olvidé es cuando hagamos social media, traten de tener inversión en publicidad, es un ejercicio también importante. Nada, otro tema es el email marketing. Esto funciona mucho más que el social media en teoría, pero requiere que tú tengas una base de datos. Entonces, es importante que pues, el desarrollo de email marketing lo tengas. Funciona muy bien. Solo que hay algo importante. Tú no puedes tener una base de email marketing y mandarles correos siempre pidiendo dinero. Oiga, la gente quiere que le pidas dinero, sí, pero que le cuentes qué estás haciendo con el dinero, que lo actualices, que haya una conversación constante de tu organización con tu audiencia. Eso es un poco lo que se logra a nivel de comunicación. Si solo pides dinero, lo pides todos los días, pues nada, te van a odiar, te van a sacar de su base de datos. Trata de crear un plan de comunicación importante. Sí puedes pedir dinero y sí puedes ser intenso con el tema del pedir dinero, pero no solo pedir dinero. Eso es un poco el mensaje. Luego, Afros te ayuda con esto. No solamente es la perspectiva que puedas mandar correos, sino que puedas mandar secuencias de comunicación. Es decir, yo puedo en Afros preprogramar que voy a mandarle 15 correos durante un mes y medio a toda mi base de datos y en Afros puedes como diseñar esa secuencia para que los correos se manden solitos y te ayude un poco a, de alguna manera, ejecutar ese proceso. Entonces, bueno, luego otro punto es buscar los aliados de medios de comunicación. Este es un ejemplo de una campaña súper exitosa llamada Paisajes del Hambre de uno de nuestros clientes, que logró que las televisiones locales le pasaran su programa y eso pues nada, generó un gran efecto positivo. Hay otra cosa muy interesante, se llama peer-to-peer fundraising, es algo muy poco desarrollado en América Latina, muy importante en Estados Unidos. El peer-to-peer fundraising lo que busca es a la gente que te sigue, a tus supporters, recuerden si por allá arriba tiene el slide, les dice, oye, no busco que me des dinero únicamente, busco que me ayudes a conseguir dinero. Y esto para algún tipo de personas a veces genera mucho más engagement, mucho más compromiso que solo le pidas dinero. Entonces, la primera forma de hacerlo es, me puedes donar tu cumpleaños, me puedes donar tus eventos especiales, y la gente lo hace, porque en cierto punto de la vida la gente dice, oiga, yo ya tengo todo lo que quiero, no quiero ningún regalo más, entonces lo que voy a hacer es que te voy a donar mi cumpleaños. ¿Y cómo funciona? Yo entro a mi página web, yo creo un perfil mío de Diego en tu página web. Voy a poner un ejemplo. Ayuda a niñosvulnerables.org /recaudar/Diego. Ese link que dice Diego, yo se lo reparto a mis amigos y les digo, oye, güey, aquí te mando mi campaña. En la campaña, pues obviamente debe haber una foto mía, un texto mío, un video mío. Les digo, aquí te mando mi campaña y con esta campaña lo que te quiero decir es, por favor, ayúdame cuando voy a cumplir años, en el próximo mes voy a cumplir años, a que en vez de darme un regalo, me ayudes con una donación. ¿Vale? Es eso. Listo. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Este es un ejemplo del señor Oscar Patiño ayudando a conseguir recursos para la organización Saciar, que es un banco de alimentos en Medellín. Y bueno, nada, si la gente lo hace, habrá personas que lo apoyen y eso es lo que se busca de alguna manera, ¿vale? Luego, otra cosa importante es los videos son extremadamente importantes a nivel de comunicación digital. La pauta y social media no se mueven con textos, se mueven con videos. No importa la calidad de los videos, puede ser hechos con tu celular, hoy en día es increíble las cosas que se hacen, pero tienen que ser videos. Entonces, pues nada, hay que apuntarle a que sean videos y sí hay una diferencia importante cuando los videos son importantes, son bien hechos. Voy a parar un segundito la presentación, me voy a ir aquí a un video que tenemos de ejemplos, les voy a mostrar. Estos son, claro, estos son videos un poco más elaborados, pero pues nada, cuando tú logras hacer un video elaborado que conmueva, tú puedes pautarlo, usarlo muchísimo, se vuelve un elemento importantísimo de comunicación. Entonces voy a pasar el video, no se demora mucho, no se preocupen. Igual tranquilos que trataré de lo que nos falta, hacerlo un poco más rápido para que no vayamos a perder el tiempo. Vale, un segundo, aquí les paso el video.
Entonces, eso es un ejemplo de un video, por supuesto un video muy bien hecho, pero de alguna manera pues muestra que nada, que es posible nada, hacer que estas cosas pues nos vayan bien, ¿vale? Entonces, esto es como un ejemplo de un video que de alguna manera, pues nada, es realmente conmovedor. Entonces, los videos son muy importantes, mucho más que cualquier otro tipo de comunicación, ¿vale? Cuando uno pauta, uno debe medir cuál es mi ROI, mi retorno de inversión, cuál es mi payback, en cuántos meses recupero el dinero. Entonces, aquí quiero matar uno de los mitos más importantes que existen. La gente piensa, sobre todo los directores piensan, que si yo pongo un dinero en publicidad, pueda tener un retorno multiplicado por muchas veces X de manera inmediata. Y la respuesta es no, vas a perder dinero cuando pautas. Es decir, si tú pones $1000, probablemente no lo recuperes de forma inmediata. Te vas a demorar un tiempo en recuperarlos. Yo les diría, pero entonces, ¿para qué hago eso? Porque es que detrás hay un ejercicio financiero muy importante a la hora de hacer publicidad digital. Y si uno aprende cuál es el racional financiero, vas a entender que la mejor decisión que tu organización puede tomar es invertir en publicidad. Por supuesto que hay dos asteriscos. Uno se demora un tiempo en aprender a usarla. O sea, no es como que yo invierto y automáticamente funciona. No, tienes que pasar una curva de aprendizaje. No hay nada que hacer. Y lo segundo es un tema de volumen. Cuando aprendes y pasas la curva de aprendizaje, cuánto dinero vas a tener de retorno depende de cuánto inviertes. Entonces, nada, es como para tener eso en cuenta. Entonces, aquí hay un par de ejemplos. Yo no voy a entrar porque el tiempo no nos va a dar, pero más o menos es si yo invierto un dinero arriba de ese presupuesto, estos están pesos colombianos, por favor dividan en 5.000 para llegar a dólares, eh, ¿cuántos donantes puedo tener? Entonces hay unos costos que un donante puede tener, donde nada, el costo promedio en América Latina de campañas no optimizadas es $100 a $120. El costo de campañas optimizadas puede ser mucho más bajo, ¿cierto? Es decir, yo tengo campañas donde cada donante cuesta menos de $20, cada donante recurrente, es decir, cada vez que yo pongo $20, una persona que me va a dar $10 mensuales se escribe en mi página web. Es súper eficiente porque en 2 meses recupero la inversión y tengo un ingreso a largo plazo increíble. Entonces, esta tablita de arriba es como yo sé cuánta plata invierto, cuántos donantes puedo conseguir, dependiendo del costo de adquisición de cada donante. A eso lo llamamos de CPA. Y abajo yo tengo si yo consigo tantos donantes, cuánto dinero me representa a futuro. Donde quizá el framework que usan las organizaciones internacionales es yo al año debo haber recuperado mi inversión, o sea, mi ROI es de 1 a los 12 meses, y a los 3 años debo tener 3 veces el dinero que invertí. Y esa es una campaña de funcionamiento estándar. Si mi campaña se optimiza, yo puedo tener unas cifras que son impresionantes y que no se comparan, o sea, son mucho más eficientes o mejores que cualquier tipo de instrumento financiero del mercado. O sea, no hay ningún tipo de inversión que sea más eficiente que esto. Por tanto, sí hay que invertir en donantes. Esto cuesta. No existe forma en la cual yo pueda hacer que esto se desarrolle sin inversión de plata y de equipo. Y ya diría, no tengo. Bueno, comienza con las cosas orgánicas hasta que tengas y luego lo haces, pero piensa que tu objetivo es llegar a esto. Y cuando lo logras hacer, pues vas a entender que tu organización tiene un potencial enorme y la gente sí dona en América Latina. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo se hace y pues se nos hace muy difícil, pero la gente sí lo hace. ¿Vale? Entonces, pues nada, estos son como dos simulaciones financieras. Afros te ayudan en todo ese proceso, no solamente a pautar, sino a controlar cuánto gastaste y de forma manera entender cuáles son tus resultados que vienen a partir de eso. Entonces, pues nada, ¿qué es lo que hace que una organización grande sea muy grande? Que hacen campañas digitales, campañas de face, campañas de telemarketing todo el tiempo. Y eso las hace muy exitosas. ¿Vale? Bueno, cambiando de tema, algo interesante es algo llamado Google Grants. Los que no lo tienen, búsquenlo. Les da publicidad gratis. ¿Y para qué sirve esa publicidad? Esa publicidad no genera donaciones. Es muy raro que alguien diga, mi ingreso viene de Google Grants. Sobre todo, esa herramienta que sí te da publicidad te sirve para que tú tengas visibilidad y puedas, a partir de esa publicidad, pues nada, conseguir gente que se inscriba a tu organización. Entonces, tú haces una campaña, en la campaña quedan tres cosas, quedan los leads, gente que nunca te donó pero que se inscribió. Uno puede hacer campañas para conseguir gente que se inscriba y no que done, perfectamente viable. La gente que te echa aportes únicos y los socios. Lo más importante siempre es conseguir un número de socios. Y algo que es importante es que una organización debe tener un mecanismo que puede ser basado en llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, emails, es mucho menos eficiente los emails, para que lo tengan en cuenta, no funciona tanto, eventos, visitas a las sedes de ustedes, o lo que sea, para que la gente que no es socia se vuelva socia. Entonces yo debo tener, como hago campañas, y un mecanismo en el cual yo busco que lo que no son socios se conviertan en socios, básicamente eso. Y en ese sentido, tener un contact center, ojalá interno, así sea de una persona, es extremadamente eficiente a nivel financiero para las organizaciones. Es una muy buena inversión que tengan un contact center.
Y bueno, aquí Afros también te ayuda como sobre todo en la decisión de a quién debo llamar, cómo lo debo llamar, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo otro es, pues nada, Afros pues es todo un CRM, te permite que si no tienes una base de datos, pues Afros desde Afros la puedes controlar, es un poco lo que buscamos, que a partir de eso lo hagas. Y bueno, nada, mi mensaje es, estas campañas online sí funcionan, sí puedes hacer que esto ande, no importa cuál es el objetivo de tu organización o el tema, si tú haces una buena comunicación, funciona efectivamente, ¿vale? Entonces, bueno, nada, esos son como algunos ejemplos. ¿Dónde empiezas? Y con esto ya me acerco al final, es los basics, es tener el equipo, o sea, al menos una persona que se dedique a esto del fundraising, ten la tecnología, Afros te ayuda con eso, ten acceso a las plataformas de pago, Afros te ayuda con eso, es como parte de las cosas que resolvemos. Luego en un paso 2 te dedicas a hacer muchas pruebas. ¿Qué pasa si pido online, si pido digital, si pido por tal tema, si pido por tal otro, si hago llamadas, si hago eventos? Para que aprendas qué funciona y qué no para tu organización. Y luego hay que invertir algo en esas pruebas y luego te demoras 6 meses probando, no menos que eso. Luego ya haces un plan de crecimiento para pues, ponerte una meta específica de cuántos donantes quieres conseguir. ¿Vale? Para que esto funcione, ¿qué se necesita? Solo una cosa, es actitud. Si tú tienes liderazgo, lo logras. Si tú eres una persona que no es positiva, no cree en esto, crees que no funciona, etcétera, etcétera, no lo vas a lograr jamás. Por eso el liderazgo es muy importante. Es quizá lo que más determina el nivel de éxito de una organización. Si pones al frente de esto a alguien que se la crea y que de alguna manera esté dispuesta a pelear por eso. Entonces, es importante para que eso lo tengan en cuenta. El liderazgo y la inversión de equipo es quizá la más valiosa de todas. Y pues nada, finalmente, de esta forma puedes llegar a construir, por así decirlo, una estrategia de fundraising, donde de una u otra manera pues puedas lograr que de alguna manera pues puedas tener un plan de crecimiento robusto y hacer que tu organización se desarrolle a nivel de fundraising. Por último, y con esto pues hago un par de slides y le paso la palabra a Paula, que es Afros. Pues Afros es una organización que desde la tecnología y desde el enseñar fundraising desea que ustedes desarrollen estas habilidades y que puedan de alguna manera, pues nada, ser exitosos. En los últimos meses, 24 meses, hemos logrado que haya casi 500.000 donaciones a través de Afros, o sea, 500.000 personas han hecho un aporte a través de Afros a nuestros diversos clientes, tenemos 107 clientes en la región, pues por tanto hemos logrado ser exitosos en el ejercicio de lograr que esto funcione. Pues nada, la idea es que buscamos que el canal de individuos se desarrolle y entendemos que para que esto ocurra, el stack tecnológico que se requiere, sobre todo para crecer una comunidad de donantes, es muy complejo y pues por eso lo que hemos hecho es invertir mucho tiempo, ingeniería, dinero en crear una herramienta que reemplace la complejidad antigua que existía para montar esto bien. Antes tenías que tener un CRM, integrarlo con tu website, integrarlo con la plataforma de pagos, integrarlo con la plataforma de Analytics, integrarlo con la plataforma de formularios de donación. Bueno, muchas cosas más que en el 99% de los casos, por causa de lo difícil que es y de lo costoso que es, estaba fuera del alcance de cualquier organización. Nosotros hemos hecho una plataforma que está al acceso de cualquier organización, que permite que con tener Afros tengas todo lo que necesitas para hacer fundraising y que te soluciona las bases más importantes para hacer que esto sea viable. Le damos un CRM, una herramienta de pagos y de recurrencias, una herramienta de marketing, una herramienta de fundraising, una herramienta de datos, todo integrado a un costo ridículo, de forma que pues puedas tener la herramienta que te permita crecer. Tú puedes hacer fundraising sin tecnología, puedes hacer ejercicios individuales, pero no puedes crecer. Y es por eso que es muy importante que tengas algo como Afros. Pues hemos trabajado mucho haciendo esto. Esto es hecho por fundraisers de mucha experiencia que pues han dedicado su vida a hacer eso. Y bueno, pues hoy es una herramienta, pues nada, que tiene algo de modernidad. Afros también es una forma de ver el fundraising a nivel de marketing, cómo tú divides el ciclo de vida de tu donante en diferentes etapas y cómo en cada etapa te encargas su voz, que de alguna manera pues el tema se desarrolla. Y con eso yo termino mi parte, le paso la palabra a Paula, pues para que nada, me diga si hay alguna respuesta o duda que se quiera resolver y pues para que les hable un poquito de Afros y con eso cerramos la charla el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Vale, Diego, pues muchísimas gracias por esta masterclass. Creo que ha sido de gran interés para todos. Has contemplado a nivel global pues todos estos pasos y las estrategias que las organizaciones deben desarrollar. Aquí algo muy importante es algo que tú insististe en toda la masterclass y es el tema de la inversión, que es muy importante que invirtamos no solamente en tener nuestra página, en tener la tecnología, en remunerar de forma adecuada al equipo, sino también, digamos, invertir en tiempo y esfuerzo. Creo que, pues, uno de los factores más importantes, como lo mencionó Diego, son las personas, todos los que están hoy dentro de esta masterclass, que son los fundraisers y los líderes de las campañas.
La verdad es que el éxito de estas campañas depende de la capacidad que ustedes tengan de crear diferentes campañas, de hacer testeos, de hacer eventos, y entre más cosas y más pretextos y excusas tengan para hablar de la organización, pues más alcance y más visibilidad le van a poder dar. Y Aflux, digamos, es una herramienta que después de contemplar todas estas estrategias que las organizaciones deben desarrollar, pues es una herramienta que les posibilita de una manera muy sencilla que ustedes puedan operar todas estas estrategias y, lo más importante, tener centralizadas la información, porque de cierta manera el activo más importante que tienen las organizaciones pues es la base de datos, sus donantes, ya sean únicos, recurrentes, los leads, los que dejan los datos. Y cuando ustedes escalan este tipo de ejercicios, tener centralizado y poder ver la hoja de vida de cada persona, cuánto interactúo, cómo busco yo una donación mayor por parte de estos donantes, o cómo convierto mis donantes únicos en donantes recurrentes. Todos estos ejercicios sin tener la tecnología, pues es imposible, digamos, llevarlos a escalarlos al nivel que queremos que las organizaciones tengan. Entonces, para los que estén interesados, les voy a compartir aquí el link de nuestro agendamiento, por si quieren conocer más de Aflux, si quieren que hablemos un poco de recaudación de fondos o hagamos un diagnóstico en su página web. Ahí les comparto el link donde pueden agendar el espacio con nosotros. Y también, Diego, para finalizar, tengo acá 3 preguntas. Una que nos hace Patricia Rodríguez desde Colombia. Dice: en Latinoamérica es muy difícil recaudar donaciones ya que no existe la cultura. ¿Cómo hacer para incentivar a las personas? Sabemos que muchos utilizan la imagen amarillista, pero realmente la dignidad del humano es primero. ¿Y cómo poder llegar a Europa? Esa es una pregunta que tenemos de Patricia. Ok, entonces respondo eso rápidamente y es, nada, hay que quitarse el mito de la cabeza de que la gente aquí no dona, dona muchísimo. Lo que pasa es que venimos de una sociedad que no tiene la cultura del dar profesionalizada, eso sí es un hecho. En Estados Unidos no se extrañen un donante americano que dona mucho dinero antes de darte dinero, va y te busca en Charity Navigator y ve si tienes una buena calificación y si pues, estás en orden y ahí te dona. Aquí eso no existe, aquí estamos en una cultura subdesarrollada, pero la base que es importante, que es la generosidad, sí existe. La gente sí es generosa, la gente sí dona, la gente sí apoya y la gente sí genera, por así decirlo, una apertura para este tipo de procesos. ¿Qué es lo que pasa? Si tú no lo haces profesionalmente, sobre todo desde la comunicación y desde las acciones que se pueden hacer para generar visibilidad a lo que tú haces, pues no te van a apoyar. Necesitas hacer comunicación que sensibilice. Y aquí ahora un punto muy interesante. Tú estás hablando de la comunicación amarillista y la dignidad. Entonces, yo creo que es importante entender que no es un prerequisito ser amarillista para hacer fundraising, en absoluto. Tú puedes hacer fundraising con una comunicación basada en el impacto. El impacto significa muestra lo que estás logrando, no uses amarillismo. Y creo que esa es la mejor forma de hacerlo, muestra el impacto. La gente cuando ve el impacto lo cree. Recuerda siempre el framework de las 3 cosas, ¿no? Yo hago comunicación basada en el contexto donde trabajo, recuerden el ejemplo que les di de la educación, cuento las cosas que yo hago como organización, muestra tu esfuerzo, como ven, mucha frecuencia es más el esfuerzo que las organizaciones cuentan, y por último cuenta testimonios. Eso no tiene que ser amarillista, hazlo desde el impacto. Ahora, hay una realidad y es cuál es. Cuando tú cuentas la realidad de las cosas, la gente se sensibiliza más. Entonces, no es que tengas que ser amarillista, pero sí debes intentar mostrar el contexto donde trabajas. Por ejemplo, en muchos casos el tema de la cultura es un challenge. ¿Cómo yo muestro la cultura? Oiga, muestre el impacto, muestre por qué la cultura es importante, muestre el objeto que la cultura genera, y eso, pues, de alguna manera te ayuda. Entonces, mi invitación es, oiga, uno, aquí la gente sí dona, no importa que la cultura no exista, depende de que tu comunicación sea asertiva. Dos, la comunicación desde el impacto hace que el amarillismo no sea necesario. Y tercero es, puedes llegar a Europa o a Estados Unidos, o a donde quieras, a partir de la comunicación digital. No necesitas ningún otro ejercicio. El único punto importante es, pues nada, que le dediques la energía necesaria al fundraising y los recursos necesarios. Recursos puede ser plata o tiempo de personas para que esto sea viable, y estoy seguro que pues lo puede lograr. Hay una curva de aprendizaje, pero una vez logras entender cómo funciona, todo se acelera, ¿vale? Gracias, Diego. Tenemos otra Vale. pregunta de Juan Mauricio Vargas. Él nos pregunta: ¿cuál sería un plan de trabajo esencial para iniciar el desarrollo de un plan de fundraising? Bueno, creo que eso ya nos dice como este paso a paso, pero si quieres como Sí, para
resumir, es una pregunta de conclusión interesante. Ya, espérate, ¿me repites la pregunta, perdona? ¿Cuál sería un plan de trabajo Ah, esencial para iniciar el desarrollo de un plan de fundraising? Como esos ok, pasos entonces iniciales. nada, paso uno es, ¿tienes la plataforma de fundraising? Sí o no, si no, consíguelo. Sin eso es muy difícil hacerlo estructuralmente. Paso dos, que en el proceso de setup de esa plataforma tengas acceso a los métodos de pago financieros, puedas recibir donaciones sobre todo recurrentes. Paso 3, garantiza que tienes un website para que de alguna manera, pues teniendo tu website puedas hacer visible el hecho de que la gente te pueda donar. Y paso 4, planea tu primera campaña que debe ser, si no tienes plata para invertir en publicidad, basada en un plan orgánico, donde recuerda partir la campaña en los pasos que te decía. ¿Qué partes pagas? Si no tienes plata para recibir paga, pues lo omites. ¿Qué parte es basada en la gente que me conoce? Entonces, ¿qué me invento? Me invento un evento, un video para WhatsApp, hablo en redes sociales, busco un influencer, etcétera, etcétera, y lanzas una primera campaña. Luego mides qué te funcionó y lo repites. Es algo así, suena muy básico, pero es que realmente no hay secreto. Lo que es importante es que haya disciplina y haya inversión de energía en el proceso. Básicamente eso, ¿vale? Esa es un poco la intención del asunto. Gracias. Aquí Manuel Guillermo nos pregunta, de acuerdo a su experiencia, ¿qué tan difícil es hacer fundraising para un proyecto cultural rural en etapa de formulación? Creo que el hecho de que esté en etapa de formulación hace que no tengas mucho para mostrar. Y digamos que uno de los validadores importantes es el track record de lo que has hecho. Pero en ese caso la comunicación la debes orientar a lo que quieres lograr. Mira, estoy creando este proceso de desarrollo cultural en tal región porque quiero lograr esto. Y lograr esto tiene que ver con el impacto que quieres crear. Entonces, haz la comunicación desde el impacto que quieres lograr a futuro, no desde el que has hecho, sino lo que quieres lograr. Y explícale a la gente que es una explicación que yo sé que a veces no es fácil, pero tienes que buscar la manera adecuada de hacerlo, es porque es importante la promoción de la cultura. Entonces, no sé si por cultura te refieres a educación o es cultura o son las dos cosas, pero claramente en el explicar por qué el desarrollo cultural es importante es que tú logras que la atención de la gente se abra y en el mostrar el impacto que quiere lograr es donde pues, se sensibilizan las personas y si ojalá puedes de alguna manera generar un video testimonial de la región que quieres impactar con personas locales, etcétera, etcétera, y hablar de la cultura que quieres promover, pues eso te va a ayudar un montón. Eso lo debes como llevar a, una vez tienes como la comunicación clara, ¿cómo haces eventos o acciones donde puedas contar esto y conseguir que la gente diga, sabes que te quiero apoyar? Es algo así. Entonces, no es muy diferente que si fuera una causa social de apoyar niños, por ejemplo. Porque muchas veces una de las cosas que yo escucho mucho es que pedir para niños es más fácil que pedir ayuda para un tema político, por ejemplo, la promoción de la paz. No, los pasos que se siguen son los mismos. Lo que pasa es que hay que ser muy, muy asertivos y muy buenos en la comunicación, saber decir las cosas, pero en realidad no hay diferencia en la forma que se hace. Y sí, funciona, por si acaso. Gracias, Diego. Patricia nos preguntaba que cómo era el nombre del que hablabas sobre estrategias de buscar que otras personas donen en tu nombre. Son estrategias peer-to-peer, que son ejercicios pues, que en América Latina hasta ahora están desarrollando y son plataformas que le permiten a las personas cercanas a tu red natural o a la red de la organización que puedan hacer campañas a título propio, como donar el cumpleaños, el matrimonio, el bautizo, cualquier excusa, y ellos crean su propia campaña a su título propio para difundirla ellos en sus diferentes redes naturales. Entonces, estas estrategias se llama persona a persona o peer-to-peer, es el nombre técnico que se le da. De acuerdo. También nos preguntaban que cuánto tiempo y presupuesto toma implementar un plan con AFRUS y bueno, pues te contamos, tenemos diferentes planes, esto es de acuerdo, digamos, a las necesidades de tu organización y en cuanto a tiempo, pues realmente es muy rápido, eso depende también del equipo que tengas detrás y qué tan rápido puedas tú reaccionar y crear diferentes cosas para empezar a iniciar tus diferentes campañas. Entonces, pues si gustan que exploremos más sobre los planes, el tiempo y lo que ofrecemos en Apps, porque no solamente es tecnología, sino también, como Diego decía, procesos de aprendizaje en recaudación de fondos, que es muy importante, como, pues, cómo empezar tu primera campaña y todos esos primeros pasos. Si gustan, ahí está el link para que nos agendemos y podamos hablarles sobre nuestra tecnología, metodología y sobre también el curso de fundraising que ofrecemos gratuitamente con Apps. Súper. Bueno, Paula, muchas Listo. gracias.
Bueno, Diego, pues gracias a ti por este valioso tiempo y este material. Este webinar queda pregrabado y les llega a su correo electrónico para si quieren pues, compartirlo con sus equipos o volver a ver algún espacio que les pareció interesante. Ahí queda disponibilizado para ustedes. Muchas gracias a todos por asistir y esperamos tenerlos en próximos masterclass que estaremos ofreciendo para ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, un abrazo. Chao.